Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en Todo sobre Villapinzón. Muy buenos días para todos, estamos en un programa más de Todo sobre Villapinzón y el día de hoy estamos con un exalcalde que ha dejado mucha historia en el municipio, de las personas que realmente aman su municipio y decidieron en algún momento tener esa osadía y ese liderazgo para poder hacer parte de la historia de nuestro municipio. El señor Rodolfo Segura Barón. ¿Cómo está, don Rodolfo? Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y por el trabajo tan importante que están haciendo. Don Rodolfo, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer, una alegría, sentir una alegría de vida, poder hablar con su merced, poder comunicarme con su merced. Pues uno entiende que entre todos esos trabajos que su merced ha venido desempeñando, pues sacar un tiempito de su agenda es un poquito complicado. Bueno, don Rodolfo, nos gustaría, y yo creo que la mayoría de personas que están viendo este video les gustaría saber quién es Rodolfo Segura Barón. Bueno, soy el menor de una familia grande, el menor de una familia de 11 hijos. Mi padre, Juan de Jesús Segura, concejal por el Villapinzón por muchos años. Mi querida madre, ambos fallecidos, María de Jesús Barón, quien pues fue fundamental en el núcleo y la armonización de nuestra familia. Como le digo, una familia bastante grande. Yo nací en 1968 en Villapinzón. Estudié en la normal departamental María Auxiliadora. La primaria fue excelente, la anexa. Algunos la recordarán, donde las niñas hacían las prácticas de pedagogía y demás. El bachillerato, pues tuve una gran oportunidad de mi vida de estar en mi colegio cooperativo Próspero Pinzón, colegio del cual tengo unos recuerdos muy agradables, y me encanta que en este momento estén progresando, que lo estén administrando muy bien, y aprovecho la oportunidad para felicitar a quienes lo están dirigiendo. ¿Qué más? Ya después de terminar el bachillerato y quemar esa etapa tan importante, entro a prestar el servicio militar. Una experiencia muy grande, pues salir del pueblo, salir de estos espacios, después de prestar el servicio militar, pues con la ilusión, como hacemos todos los jóvenes, de ser alguien en la vida, de progresar y tener pues el sustento, ¿no? La dignidad de poderse sustentar. Busco trabajo en Bogotá. Estuve mirando varias posibilidades, estoy trabajando de mensajero en varias partes, pero me di cuenta, y esto de verdad que valga la oportunidad para decírselo a muchos jóvenes, me doy cuenta que sin estudiar que se pierden oportunidades. No se puede como seguir la vida con más herramientas. Entonces tomo la decisión de estudiar de noche. Entro a estudiar a la Jorge Tadeo Lozano, donde estudio contaduría pública, y bueno, hago una carrera y un esfuerzo muy grande. Claro, con el apoyo de mis padres, con todas las posibilidades, pero los recursos no alcanzaban. Entonces, estudiar de noche y trabajar de día realmente es bastante pesado. Pero lo importante es todo lo que se inicia, pues terminarlo. Y de tal manera, pues me puedo graduar y ya un paso adelante. Mientras estuve estudiando, pues lógico, tuve mucha experiencia laboral en empresas importantes, poder visualizar cómo la gestión, la parte administrativa, la parte contable, y bueno, fue muy enriquecedor. Mi ilusión al graduarme era trabajar en una multinacional. Veía futuro en las multinacionales y de hecho pude entrar en Oracle de Colombia. Pero tuve una dificultad, o tuvimos una dificultad a nivel familiar,
ya que mis padres por esa época se enfermaron. Los dos se enfermaron de herpes. Y pues yo era el único hijo que no pues estaba soltero, ¿verdad? Entonces me voy a Villapinzón a estar con ellos, a cuidarlos y pues estar cerca, ¿verdad? Porque pues esta enfermedad es bastante dolorosa y ambos tenían el problema. Pues lógico, todos mis hermanos apoyando, todos mis hermanos, toda la familia unida en torno a ellos. Pero lógico, ellos tenían sus compromisos también, como sus respectivas parejas, sus hogares. Entonces pues me quedo en Villapinzón, creo que como unos 8 meses. Y pues ya como quedaba bastante tiempo allá, me pongo a trabajar con Pedro Malagón. Y Pedro Malagón, que es una persona muy brillante, y estaba montando o tenía la producción de fresa, y comercializarla. Entonces, ahí entre charla y tintos y demás, pero le propongo que yo estoy con bastante tiempo y estoy dedicado ahí a la familia, entonces comercializamos la fresa hidropónica. Es una experiencia hermosísima, un ejercicio muy bueno, pero bueno, era solamente momento. Ya empiezan las elecciones a la alcaldía de Villapinzón y pues yo no estaba muy empapado con la parte política, la verdad. Estaba pues como con la visión del sector privado. Pero bueno, gana el doctor Hernán Garzón Sánchez la alcaldía y me invitan a formar parte del gabinete como tesorero. Me pareció como chévere trabajar ahí dentro de Villapinzón y veamos pues el contraste, ¿no? En Bogotá pues trabajando de día, estudiando de noche, la movilidad en Bogotá pues es complicada. Entonces estamos hablando de unos horarios bastante pesados, donde uno está saliendo a las 5 de la mañana y se está llegando nuevamente a la casa a descansar después de las 11 de la noche. Entonces, llegar a Villapinzón a trabajar en un horario normal, donde uno se va caminando al trabajo, pues era una cosa espectacular. Y bueno, se trabajó como tesorería y ahí se aprendió muchísimas cosas de la gestión pública, específicamente, y de cómo funcionaba esa parte pública, pero también analizando el contraste con cómo funciona el sector privado, las multinacionales. Y entonces sí veía unas falencias y un atraso en mucha parte, en la parte contable desde luego, y en la parte administrativa. Entonces me empiezo a interesar en hacer funcionar como bien las cosas de acuerdo a mis estudios y a mi experiencia en el sector privado. Y fue delicioso, fue experiencia deliciosa. Y bueno, ya pasa el tiempo y se avecinan las campañas para las próximas elecciones. Y entonces entre amigos empezamos a contar cómo quisiéramos que se manejaran las cosas. Y fue así que se tomó la decisión y se inicia una campaña totalmente diferente, muy económica, donde se hace un ejercicio muy hermoso, donde se le presenta el plan de gobierno y las ideas a la comunidad. Y bueno, marcamos diferencia y eso generó pues que pudiéramos llegar a la alcaldía. ¿De qué se trata este ejercicio? Tradicionalmente estábamos analizando con los amigos que en las campañas pues lo importante era reunir la mayor cantidad de gente, la mayor. Entonces pues lógico, se invita a las personas a un refrigerio, una cerveza, una carne, una papa, y el objetivo era reunir la mayor cantidad de gente y poder exponer los planteamientos que se tenían para el manejo de la administración. Pero entonces, en el análisis que se hacía, decíamos, bueno, cuando se le está hablando a más de 100 personas,
pues realmente es una forma bastante general, donde muchas de las personas que están ahí realmente no están escuchando y no hay interacción. Entonces busquemos la diferencia. ¿Y de qué se trató la campaña? La campaña pues se trataba de que en cada reunión no estuvieran más de 10 personas, de tal manera que se pudiera establecer la conversación. Y recuerdo que una de esas primeras reuniones se hizo en la tienda del señor Torres, donde habían varias personas interesantes en la reunión, unas 8 personas, y pues pedí permiso al entrar a la tienda y les pedí que me regalaran 5 minutos y me aceptaran una cerveza, y les empezó a comentar por qué iba a ser una cosa o la otra, y se empieza a desarrollar una discusión donde alguien preguntaba, se contestaba, y se puso supremamente agradable el tema. Se puso todas las exposiciones, y así se hizo replicar 95 veces en todo el municipio. Y de eso se trató la campaña. Y eso nos dio unos excelentes resultados. Y así llegamos a la alcaldía. Fue un proceso novedoso, muy, muy interesante y enriquecedor. Entonces, de esa manera llegamos. Don Rodolfo. Llega Rodolfo Segura. Sí, don Rodolfo, su merced, por casualidad que me interrumpirlo, ¿recuerda cuál era el lema de su campaña? Para seguir adelante. Para seguir adelante. Listo. Sí. Sí. Y bueno, así fue cuando se llega a Rodolfo Segura a la alcaldía de Villapinzón, una persona joven, creo que hasta el momento es el alcalde más joven que ha estado en Villapinzón, con muchas ilusiones, con muchos idealismos, de alguna manera que todo funcione muy bien y con muchísimo amor por Villapinzón, desde luego. Listo, don Rodolfo, ¿cuáles fueron esos mayores desafíos durante todo ese tema de la gestión como alcalde? Ok, mira, uno de los primeros iniciando, es que se tiene que establecer que los recursos se dividen en 2 grandes grupos. Los recursos se deben invertir, como la palabra lo dice, inversión en obras, en salud, en agua potable, bueno, en diferente lo que se llama inversión. Y hay otro porcentaje pequeño que es el de funcionamiento. Entonces, una de mis preocupaciones grandes y una decisión bastante difícil, créanme que fue muy, muy difícil, es poder establecer y poder determinar que para los primeros 10 meses del año alcanzaba para pagar la nómina de los empleados y el funcionamiento como tal. Entonces eso ya era una angustia para mí. ¿Por qué? Porque estábamos, y por esa época recuerdo que en muchos hospitales y centros de salud pasaban hasta 4, 5, 6 meses sin pagarle la nómina a las personas. Y usted sabe, uno va a trabajar porque uno necesita también pagar los servicios, el arriendo, el colegio de los hijos, bueno, los diferentes gastos que se dan, ¿verdad? Y bien, entonces yo diré, voy a entrar a manejar una administración, una alcaldía, donde me tengo que preocupar por el funcionamiento y lo importante por el cual me eligieron y por el cual el cumplimiento, que es la inversión, pues va a pasar a segundo plano. Porque, bueno, si nadie le paga a la gente, pues la gente no va a trabajar bien. En fin, ¿cuál fue la decisión, el estudio, el análisis y que se efectuó? Pues se tenía que hacer una reestructuración y se tenían que hacer bajar todos los gastos posibles para que el funcionamiento fuera lo normal, lo automático, y podernos enfocar en todo lo que corresponde a inversión. ¿Qué significó y qué resultó de eso? Pues, molestia para muchas personas. Tocaba tomar las decisiones con los pantalones bien puestos, porque desde luego a muchas personas les iba a afectar, muy, muy normal. Y tocaba aceptar eso y prepararnos para eso. Pero, ¿qué significó? Villapinzón en ese periodo fue el único municipio que no sacó
créditos. Y en la historia de Villapinzón, si usted se fija, todas las administraciones sacan créditos, especialmente al final, y dejan endeudado al municipio. Y siempre, cuando uno recibe, la administración recibe pagando las deudas y después sacando unos créditos. No, esta administración pagó todas las deudas, todas totalmente, y no sacó ningún crédito. Toda la inversión que se hizo fue por gestión y por recursos del municipio, especialmente por gestión. Ese sanear la parte fiscal de los municipios es importantísimo porque le da más maniobrabilidad y también pues representó que Planeación Nacional al término de finales del 2004, comienzos del 2005, hiciera una evaluación de todos los municipios a nivel país y pues fue bastante gratificante ver en la revista que sacaron, pues Villapinzón y Talota Cauca estaban con los puntajes superiores a 8.5 y el gran porcentaje o el promedio de los otros municipios estaba en 1.8, 4, creo que el más alto era 4.3 y nosotros estábamos muy bien, pero fue por eso, fue simplemente pagar las deudas y no gastar más de lo que se recibía y no sacar créditos. Don Rodolfo, Ese fue uno de los hitos más difíciles para iniciar. ¿cuáles fueron las obras y los logros desarrollados en su gobierno? Bueno, una que es la que más me gusta, que recuerdo con bastante gratitud, es, recordemos que estamos en el año 2001 y empieza toda esta parte de la informática, toda esta parte de los sistemas, toda esta información que ustedes los jóvenes ya nacieron con ese chip y manejan esta informática grande. Entonces, se adecuaron todas las escuelas rurales un aula para sistemas, un aula para que esas escuelas rurales, sobre todo estos niños que son una esponja, que eso absorben la información y el aprendizaje tremendamente, y más la novedad de los sistemas, pues más les llama la atención. Entonces, que se adecúan aulas en todas las 22 escuelas rurales y se dota de computadores. Lástima, bueno, por eso digo que ubiquémonos en la época. No teníamos tanta facilidad del internet y teníamos dificultades, pero bueno, se montan los sistemas y se contrata a un profesor para que le dé apoyo a todas las escuelas y a los profesores para que estos niños empiecen a absorber y empiecen a manejar la parte de sistemas. Ese fue el programa que más me gustó, pero adicional a pues teníamos que pensar que, sobre todo en esa época, los computadores y la seguridad de las escuelas, pues era bastante importante darle manejo. Entonces se construye apartamentos o se adecúa en todas las escuelas unos apartamentos para que personas vivan en ese apartamento pagando un arriendo bastante bajo en esa época. Pues la intención más importante era garantizar la seguridad de la escuela y de estos equipos y de este programa. Las cosas funcionaron muy bien, se vieron de esa manera para ese momento. Y bueno, funcionó el tema y ese fue el programa a nivel general. Ya después se hicieron otras cosas que se prometieron en campaña, fue como por ejemplo la construcción del matadero, que fue supremamente importante y que en estos momentos pues lidera muchísimo a nivel regional. ¿En qué sentido? En esa época, no recuerdo la norma, discúlpeme. ¿En qué año fue más o menos, don Rodolfo, que se construyó el matadero? 2001. ¿2001? 2001, inicia específicamente. ¿Por qué? Porque resulta que estaba una norma donde los mataderos municipales, si no cumplían unas sanciones, se cerraban. Y efectivamente todos tenían esa deficiencia. Uno de los requisitos es que mínimo fueran 800 metros al casco urbano, que estuvieran a esa misma distancia de las fuentes hídricas y otros requisitos que no recuerdo en este momento.
Entonces, recordemos nuestro matadero, pues que allá donde ahora actualmente es la estación de policía. Entonces no cumplía. Entonces lo planteo por 3 motivos específicos, porque tiene un impacto ambiental, desde luego, inmediatamente, un impacto social, de cuánta gente trabaja alrededor y cuántas familias se benefician, y un impacto económico, porque mejora las rentas del municipio y del comercio como tal. Con esos planteamientos se hacen los estudios, se hace la propuesta ante la CAR, porque pues, si la CAR no autorizaba, pues no había formas, y se busca los recursos. Recuerde que nosotros en ningún momento en esta administración sacamos créditos, y pues era empezar desde comprar el lote, que reuniera los requisitos, que tuviera todos los permisos, y bueno, y se compró el que ya todos conocemos, y se plantea como prioridad, como obra prioritaria con el departamento de Cundinamarca. Y entonces con recursos del municipio y con recursos del departamento se construye, se inicia, se construye todo y se proyecta, como les digo, con un impacto social, ambiental y económico. Ese fue, digamos, el demostrar, pero tenía bastante incidencia en el sostenimiento y en el bienestar del municipio. De hecho, cuando se construye, ya en la gobernación lo presentaban como un proyecto modelo, pues era el único matadero desde Tunja hasta Zipaquirá que reunía los requisitos. Entonces, ¿qué fortaleza daba? Que nosotros pues, tomábamos muchísima fuerza en la comercialización de ganado en pie. ¿Por qué? Porque era más fácil ir hasta Villapinzón para el sacrificio del ganado y que hacerlo de forma ilegal y bueno, todas esas cosas que se presentan. Entonces ese fue uno de otros. Otro punto importante pues es sobre la filosofía de construir sobre lo construido. Creo que es muy importante porque no solamente hacer una obra para que recuerden a Pepito Pérez por el tiempo y no más, sino que son obras que de pronto no pueden hacerse en una sola administración y no hay que dar estos elefantes blancos. Entonces el doctor Hernán hizo una obra muy importante que fue el Coliseo, pero desde luego quedó por su ubicación, pues no alcanzó a terminarla. De hecho se sacó un crédito, esa administración sacó un crédito para continuar con la obra. Entonces nosotros llegamos ya a esta administración y vemos semejante obra tan grande, hermosa, muy bien ubicada, pero en obra médica. Entonces, si eso no se continuaba, ¿qué significaba? Un problema social gigantesco, porque se iba a convertir en los baños públicos metedero, bueno, un problema social tremendo. Entonces, lo mejor era invertir, conseguir más recursos y poderlo a funcionar. Entonces, por ejemplo, estoy muy contento porque por ahí vi en unos correos que el doctor Gildardo le hizo una remodelación muy a buen momento y de verdad que es una obra digna de mostrar del municipio. No, y esos arreglos ya se requerían, que está bastante deteriorado. Sí, deteriorado, claro, ya los años, pero es que atiende a 1.800 personas, abierto, un estoquima, tiene 4 baterías de baños. No, es una obra. No una mega obra, claro. Sí, a ver, y eso pues no me extiendo en detalles de obras porque pues ya ese es la obligación de cada uno de los administradores, ¿no? Terminar las unidades sanitarias en las diferentes escuelas, el arreglo de vías. Bueno, y en fin, lo que se puede hacer en 3 años, porque fui el último alcalde de periodo de 3 años. Ya los siguientes alcaldes continúan con periodos de 4 años. Listo, don Rodolfo. De acuerdo a su experiencia como exalcalde, ¿qué consejo le daría a un joven que quiere o desea participar en política? Es importante soñar, es importante prepararse,
y es importante respetar a las personas, a las personas y al territorio. Para el caso nuestro, Villapinzón, respetarlo y amarlo. O sea, con todo esto se pueden tomar buenas decisiones, porque muchas personas querrán llegar simplemente por figurar, o simplemente por el poder, o porque le parece interesante. Pero si está amando a su municipio, si está respetando a las personas que lo rodean, y si se está preparando para hacerlo, pues lo va a hacer muy bien. Muy, muy bien. Y sobre todo Villapinzón, que tiene un potencial tan alto. Esta juventud es muy, muy capaz, y que sobre todo ya se han preocupado muchísimo por estudiar, por ser profesionales, por salir del país, por aprender otros idiomas. O sea, tienen un potencial altísimo para aprovechar la oportunidad más bella que le puede dar la vida a uno, es de ser el alcalde de su pueblo. No, don Rodolfo, de verdad que agradecerle a su merced por haberme dado la oportunidad de entrevistarlo y de incorporar esta entrevista también a todos los videos de Todo sobre Villapinzón. De verdad que gracias, don Rodolfo. A mí me falta, Gabriel, estoy atento para lo que necesiten, y muchas gracias a ustedes. Listo, don Rodolfo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales, como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, hasta una próxima aventura.